En este vídeo vamos a mostrar el funcionamiento de la ventana de proyectos para SQL Obras. Esta ventana me va a permitir llevar un control y un acceso de toda la información relacionada directa o indirectamente con nuestro proyecto. Es decir, desde aquí no solamente voy a poder controlar lo que son las imputaciones de materiales y recursos, sino también poder llevar un control a efectos de certificaciones, a efectos de todo lo que va a ser, por ejemplo, subcontratación, todo el efecto de retenciones de garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con la primera parte, que es la propia estructura de proyectos. En esta ventana, por ejemplo, yo veo todos mis proyectos categorizados en base a un criterio. La categorización permite, en base a la naturaleza de los mismos, poder asignarlo a uno o a varios elementos de esta estructuración. Por ejemplo, yo tengo este proyecto ahora mismo, pero este proyecto no está asociado a ninguna estructura de lo que tengo aquí creado. Yo tengo aquí una estructura en la cual categorizo por naturaleza de la obra, ya sea pública o privada, o bien por la zona a la que pertenece, zona norte o zona sur, zona geográfica en definitiva. Yo puedo venir a mi proyecto y buscar en la pestaña de categorías y automáticamente decirle, pues que este, por ejemplo, es un proyecto de obra privada, con lo cual automáticamente ya se mete en la categoría de privada y al mismo tiempo que está en la zona sur, con lo cual también se mete dentro de lo que es de la zona sur. Si yo ahora vengo para aquí, yo puedo ya situarme encima y él, independientemente de eso, me aparece el proyecto al que está vinculado. Vemos que el proyecto al que pertenece, el que tengo ahora mismo a la vista, aparece marcado en negrita. Por otro lado, dentro de esta pestaña tengo una serie de datos. Aquí aparecería, por ejemplo, el código y el nombre, incluso una base de precios. Si quisiera vincular a este proyecto una base de precios en concreto sobre la cual quiero trabajar, a efectos de recursos y materiales, tendríamos, por supuesto, cliente y la forma de pago al que pertenece este proyecto de obra, fechas de inicio previstas y de fin de lo que va a ser de este proyecto y el tipo de mediciones. Aquí va a aparecer si trabajamos con certificación a origen o vamos a trabajar con medición parcial. Al mismo tiempo también me pregunta el tipo de obra, si es obra nueva o lo que va a ser en este caso reforma, y me pregunta si vamos a trabajar con certificaciones de producción. Certificaciones de producción, a diferencia de las certificaciones por defecto, que son las de facturación, básicamente me permiten certificar una cantidad y facturar otra diferente. Es decir, pensemos, por ejemplo, pues en un proyecto de obra en el cual yo he realizado el 40% de la misma, pero el cliente me exige solamente facturar el 30%. Yo, obviamente, puedo realizar lo que va a ser una factura por el 30%, sin embargo, mi coste real es del 40%. Pues eso lo puedo suplir aplicando lo que va a ser, en este caso, certificaciones de producción. En este caso le diría que sí o que no. El programa también me permite llevar una doble estructura de imputación de costes. Básicamente, esto para lo que sirve es en el caso de que yo tenga una estructura de costes que él por defecto asocia a la del presupuesto del cliente, pero yo me interesa llevar otra estructura interna de costes, más sencilla o más fácil de manejar por lo que va a ser por mi parte. De esta manera, yo lo que puedo hacer es directamente llevar a efectos del análisis económico del proyecto, una estructuración en la cual yo facture sobre el presupuesto del cliente, pero lo compare a nivel de coste con mi estructura interna, de tal forma que siempre me está dando el coste real en el que yo estoy incurriendo en el propio proyecto. Obviamente no tengo por qué hacer esto obligatoriamente, podría desactivarlo en cualquier momento y trabajaría en este caso con la estructura de capítulos y partidas a nivel de coste que me plantee lo que va a ser el proyecto de obra. Aquí tendría lo que va a ser una observación o descripción de lo que va a ser del proyecto. Aquí es una descripción amplia, a diferencia de lo que es del nombre que tengamos antes, del nombre corto, pero aquí puedo poner cualquier dato que considere de interés para poder trabajar. La siguiente pestaña que voy a tener a la vista va a ser la de certificaciones. Desde aquí puedo ver, bueno, todas las certificaciones por facturación o por producción que haya podido hacer en el caso. Aquí aparecería, bueno, pues la fecha de la certificación. Aquí tengo siempre trazabilidad completa del proceso. Me dice la certificación, en este caso la medición que haya podido hacer, y directamente pues el origen de dónde viene y el destino, en este caso a la factura. Como vemos, siempre tengo ya directo todo lo que es este proceso de certificación y de facturación y tengo una trazabilidad desde principio a fin. Directamente siempre veo de dónde viene directamente todo este proceso. Aquí veo, por supuesto, en la certificación a qué proyecto hace referencia. Por
Por otro lado, tengo las retenciones. Yo, por supuesto, puedo trabajar con retención de garantía de obra, ya sea base, especial o total. Directamente aquí podría especificar el porcentaje de retención si lo tuviera y desde cuándo se va a hacer la condición de cobro de esta retención de garantía directamente. Por defecto aparecen todas las facturas que están vinculadas a este proyecto, indicando si tienen algún tipo de retención. En este caso, este proyecto no lo tiene, pero si no, yo podría mirarlo siempre aquí, la factura, dentro de lo que es de la ventana de editar vencimientos, y aquí me aparecería la retención de garantía si hubiese alguna, directamente. Volviendo al proyecto, tenemos la agenda. La agenda básicamente lo que me permite es directamente ver un control a nivel de CRM de todas las anotaciones vinculadas con este proyecto. Aquí tendríamos todo lo que se refiere, pues todas las anotaciones en términos cronológicos, desde que di de alta lo que es el proyecto de obra hasta pues, el envío del presupuesto, la aceptación del mismo, el inicio de los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esto, ahí aparecería, digamos, un control a nivel de agenda, a nivel de contactos relativos a este proyecto y vinculados de forma directa para poderlos visualizar. Otro punto importante es la de otros datos. Aquí le puedo vincular todo tipo de documentos, desde imágenes de planos o de objetos que estén asociados a lo que es este proyecto, como por otro lado todo lo que se refiere a, pues cómo decirlo, pues PDF, hojas de cálculo, en definitiva cualquier documento que tengamos asociado a este elemento. Por otro lado, por supuesto, tendría la opción de poder ver los costes y beneficios previstos. Estos pueden venir directamente de lo que va a ser de los presupuestos previamente generados, como los costes reales o utilizados por imputación que he hecho. Por supuesto, desde la propia ventana de lo que va a ser del proyecto, yo puedo imputar a lo que va a ser a mi proyecto de obra, indicando incluso a qué partida tiene que ir o capítulo, indicando el importe e incluso el margen de beneficio que quiero emplear. Grabando esto, este coste ya aparecería directamente asociado e imputado. Lo mismo podría hacerlo con los materiales. Y igualmente que he creado lo que va a ser esta línea, también la podría eliminar. Una pestaña muy interesante y muy importante es la del análisis económico. El análisis económico me permite ver un control en términos de capítulos y partidas de un proyecto, o incluso, si trabajo con una estructura de proyectos, de todo el árbol al que pertenece. Yo desde aquí podría ver todos los proyectos que intervienen, incluso dentro de este caso, me lo mostraría aquí, pues en términos de lo que tuviera proyectado desde el presupuesto, lo que hayamos certificado, facturado o cobrado, y poder ver todo lo que son, en términos de costes previstos y de desviaciones, los importes en los que estoy incurriendo. Aquí estoy viendo, por ejemplo, pues todo lo que tenía proyectado del presupuesto, todo lo que está certificado, lo que he facturado, lo que he cobrado, mi coste previsto, el coste estimado y el coste real que he utilizado, o el coste de las certificaciones empleadas, así como desviaciones de la misma, ya sea sobre certificación de producción, o directamente ver los márgenes de beneficio. En cualquier caso, yo desde esta ventana puedo filtrar o ver la información relativa a la misma. Por ejemplo, pues verlos solamente los que estén cerrados, o ver, por ejemplo, los que estén abiertos directamente, y él me iría mostrando toda la información asociada a lo que va a ser a la misma. Ya decimos, siempre poniéndome en la categorización, él me va a mostrar el análisis de todas las partidas y de todo el rendimiento asociado a la misma, en términos de costes y de beneficios. Por otro lado, tendríamos aquí también otra pestaña que va a ser la evolución. La evolución, digamos que es una gráfica que se puede actualizar en tiempo real y que me va mostrando todos los datos relativos a, pues por ejemplo, importe proyectado en un presupuesto, todo lo que se ha certificado, todo lo que hayamos podido facturar en su caso, el importe de los cobros. Yo ahí puedo ir filtrando la información que no necesite para irla viendo, o al mismo tiempo quedarme solo con lo que precise en cada caso. Y puedo ir viendo, como decimos, pues el importe facturado, podremos ver el previsto, y esta gráfica, como decimos, se puede no solamente actualizar en tiempo real, sino también la podríamos incluso imprimir para su visualización, de tal manera que la pueda gestionar, la pueda enviar por correo a donde precise. Es una herramienta que me muestra, como decimos, de forma gráfica y indicando pues, por periodos de todo el proyecto, pues los costes y la imputación relativa a lo que va a ser ese proyecto. En la pestaña de documentos tendríamos todo lo que se refiere a documentos que estén asociados o vinculados a este proyecto de obra. Es decir, aquí puedo ver
el documento y abajo incluso puedo ver lo que va a ser su desglose por capítulos o partidas, indicando en términos de importes y demás. Por supuesto, desde aquí, haciendo doble clic, me llevaría directamente a lo que va a ser a dicho presupuesto. Otra pestaña también muy interesante sería la de periodos. Periodos me permite ver como si fuera pues, una agenda cronológicamente para poder ver más o menos las fechas de inicio y fin previstos que tengo a nivel gráfico de todos mis trabajos. Lo podría ver directamente, de esta manera tengo diferentes maneras de poderlo visualizar, por ejemplo por meses, o lo podría ver directamente pues, por día en concreto o por una fecha, un valor en concreto, pero básicamente puedo ver de todas las fases de trabajo, cuál es la fecha de inicio y fin previsto para cada uno. Y por último tendríamos la pestaña de subcontratas, en la cual en el caso de que yo subcontrate todo o parte del trabajo, puedo ver con quién lo tengo ya directamente asociado, en este caso sería con este proveedor. Puedo incluso indicar si voy a trabajar con algún tipo de mediciones a efectos de certificación de todos estos trabajos o incluso con retenciones de garantía si las fuera a utilizar. Al mismo tiempo aparecería el presupuesto que pudiera tener vinculado y las certificaciones o facturación asociados a lo que va a ser a dicho presupuesto de obra. Con lo cual ya estamos viendo que toda la información relativa a lo que es este proceso ya lo tengo directamente vinculado dentro de toda esta operativa. En definitiva, hablamos de una herramienta que de una forma integrada y de un solo golpe prácticamente me permite controlar masivamente todo el ámbito relativo a los proyectos sobre los cuales tenga que realizar cualquier tipo de trabajo.